Bueno, normalmente comparto otro tipo de contenido en TikTok y en mis redes sociales, pero hoy día quisiera conversar un poquito sobre algo que he escuchado bastante en redes sociales. Voy a intentar hacerlo corto, pero algunas ideas que pueden clarificar la bajeza intelectual, la mentira histórica, la canallada moral de que el fascismo pertenece a la izquierda. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente el fascismo de izquierda? Y bueno, yo creo que la primera idea que puede clarificar esta pregunta ¿es cualquier estatismo de izquierda? O sea, la idea de estatismo es una idea propia de la izquierda o cualquier estatismo puede ser asociado a la izquierda. Y aquí algunas cosas. Hay decir que hay derechos más liberales y otras derechas más intervencionistas en lo económico y también en lo moral. Tenemos, por ejemplo, el caso de Donald Trump, que hoy día impulsa medidas proteccionistas, subiendo aranceles a Canadá y a México. O sea, medidas proteccionistas que protegen la industria eh, estadounidense frente a las importaciones o a las exportaciones de México y Canadá. Podríamos decir por eso, porque Trump ocupa el poder del Estado subiendo aranceles a la importación, que Trump es un presidente de izquierda solamente porque lleva adelante medidas proteccionistas. ¿Podríamos decir que este es un líder de izquierda? Bueno, y aquí otra pregunta, ¿no? Que me parece interesante. Si a la derecha, si a los libertarios, a esta nueva derecha, le molesta tanto el Estado, ¿por qué simplemente no lo eliminan, no terminan con el Estado? Y aquí habría que ir a la razón fundante del Estado moderno, que es un Estado burgués, ¿no? Que es un Estado que va a responder a los intereses de una clase minoritaria, en perjuicio de los intereses de una clase mayoritaria que es la clase trabajadora. Y acá algunos ejemplos de por qué no se elimina el Estado, por qué estas derechas no eliminan el Estado. Hitler y Mussolini ocuparon la fuerza del Estado, la intervención económica. También lo hizo Roosevelt en Estados Unidos con su New Deal. Y otros gobiernos capitalistas en mayor o menor medida ocupan la intervención estatal, dependiendo de cuáles sean las necesidades del régimen capitalista, para acomodarlo, ¿no? Para poder darle continuidad, para oxigenarlo en algunos casos. O sea, siempre estos gobiernos de derecha buscan las mejores condiciones, y eso puede significar en algunas etapas la intervención del Estado en cuestiones como economía, también en cuestiones privadas, del mundo privado de las personas, también lo hace. Por ejemplo, tenemos ahí Milei, que se declara como un anarcocapitalista, o sea, desaparecer al Estado y que todo sea administrado por privados, pero aún así, bajo ese planteo de Milei, sigue manteniendo el aparato estatal porque sabe que es el Estado y su monopolio de la fuerza lo que le permite reprimir trabajadores y opositores. Por lo tanto, allí no es eliminar el Estado, sino es qué función debe cumplir el Estado. Por lo tanto, a esta pregunta que hacíamos, ¿es toda estatismo de izquierda? La verdad es que no, y que para cierta derecha debe existir el Estado, porque es un mecanismo, un aparato de dominación de la clase trabajadora y que además ostenta el monopolio de la fuerza, lo que va a permitir reprimir trabajadores y a la oposición política. Por lo tanto, es clave el Estado para esta derecha. Y por eso simplemente no lo eliminan, a pesar de que cuestionen y reclamen tanto el Estado, les es fundamental ocupar el Estado para estas funciones. Conciben el Estado para estas funciones de, muy entre comillas, seguridad, que entendámoslas como represión a trabajadores y a opositores políticos. Pensemos en la situación de Chile, la misma situación pasa con los republicanos y con los libertarios en Chile como Kass y Kaiser, que dicen estar en contra del Estado, pero no plantean su eliminación porque tienen claro que este Estado es un arma de dominación y que les permite reprimir, contener, perseguir en esta lucha de clases. Eh, por medio de este Estado entonces pueden reprimir al movimiento obrero si es que sí lo necesitan y mantener el orden burgués en código marxista. Por lo tanto, ni aún esta derecha, estos libertarios chilenos, plantean la eliminación del Estado. Otra cuestión importante clarificar, estatismo y comunismo no son sinónimos en ningún caso. Ya vimos ejemplos de estatismo
que en ningún caso diríamos que ninguno de estos líderes son comunistas, a pesar que ocupen la espalda y el poder del Estado. En ningún caso estatismo y comunismo son sinónimos. Cuando decimos comunismo hablamos de un gobierno de la clase obrera y no un estatismo que busque controlar, cooptar y contener al movimiento obrero. Son dos cosas totalmente diferentes y el estatismo ha sido usado históricamente tanto por la izquierda como por la derecha. También sería importante, y intento ir rápido, dilucidar cuál es el rol histórico del fascismo, y tenemos que decir que los fascistas de Italia, los nazis de Alemania, surgieron como movimientos reaccionarios y de extrema derecha para contraatacar la radicalización de los trabajadores que se unían a las filas del socialismo, del comunismo, del anarquismo, buscando reprimir y encarcelarlos cuando estos llegaron al poder. Cuando llegaron al poder Mussolini, Hitler y otros líderes relacionados con esta idea fascista, nazista y nacionalista. En palabras de los teóricos del socialismo, por ejemplo, aquí tenemos Trotsky que dice, cuando los mecanismos policiales y militares normales de la dictadura burguesa se vuelven insuficientes, para contener la crisis, el capital financiero se lanza directamente a la represión brutal y a la destrucción de toda organización obrera. Esto sería el rol histórico del fascismo, la destrucción de toda organización obrera cuando otros métodos que tiene el orden burgués no son suficientes. O sea, el fascismo sería su método más brutal, más descarnado. Trotsky define el fascismo como un régimen de guerra civil permanente contra la clase obrera. Por lo tanto, frente a esta definición, ¿podemos decir que el fascismo es de izquierda? Una de las características fundamentales del fascismo es la creación de fuerzas de choque. ¿Y a qué nos referimos con esto? Usar a la pequeña burguesía como carne de cañón, movilizándola contra los trabajadores, con el financiamiento del gran capital, como objetivo eliminar la posibilidad de la organización independiente de la clase obrera y consolidar el dominio de los monopolios estatales sobre la misma. Dicen también los teóricos socialistas, envalentonar a la clase que está inmediatamente arriba de la clase obrera del proletariado. Esta clase teme con desesperación ser empujada a engrosar las filas de la clase obrera. Por lo tanto, el fascismo organiza envalentona a esta clase que está por arriba del proletariado, lo organiza, los militariza con ayuda del capital financiero bajo el ala del Estado para la destrucción de estas organizaciones. O sea, estas serían las fuerzas de choque. Parece un chiste tener que estar hablando de estas cosas y tener que desmentir las canalladas, las bajezas intelectuales, históricas, morales. Parece una burla, pero es real y me parece importante dar esta discusión no solamente a bailecitos y risitas en redes sociales porque es grave. Es grave que adjudiquen a la izquierda una ideología que persiguió activamente al sindicalismo, a la organización independiente, a la clase obrera. Me parece una bajeza intelectual, histórica, una canallada moral y me parece importante salir a desmentir estas cuestiones. No pasarán.